Mbappé acaba de mandar un mensaje demoledor y el barcelonismo está que arde. El francés no se ha cortado ni un pelo después de su golazo contra el Español y ha dejado claro quién manda en el fútbol español. Mientras Lamine Yamal sigue siendo el niño mimado del barcelonismo, Mbappé está escribiendo historia en el Bernabéu partido tras partido y las diferencias son cada vez más evidentes. ¿Casualidad? Para nada, hermano. El ex del PSG está marcando territorio y enviando señales muy claras hacia la Masía. Está demostrando semana tras semana que hay niveles en el fútbol de élite, niveles que algunos aún no han alcanzado. Suscríbete si tú también crees que Mbappé está en una dimensión completamente diferente a cualquier joven promesa, porque lo que acabas de ver es solo el aperitivo de lo que te voy a contar. Quédate hasta el final para descubrir por qué esta exhibición puede marcar un antes y un después en la carrera de ambos cracks, como el barcelonismo está empezando a temblar, y porque las comparaciones que tanto les gusta hacer en Can Barça están empezando a doler más que nunca. Hermano, lo que pasó ayer en el Santiago Bernabéu no fue casualidad. Real Madrid 2, Español 0, Mbappé marcando su séptimo gol de la temporada con una facilidad que da escalofríos. Pero aquí no estamos hablando solo de números, no estamos hablando solo de estadísticas frías. Estamos hablando de un mensaje. Un mensaje directo, sin filtros, hacia todo el que se atreva a compararse con él. Y sí, estoy hablando directamente de Lamine Yamal. Porque mientras el chaval del Barça sigue siendo la promesa, la joyita, el futuro que nunca llega, Mbappé está siendo el presente que duele, el que marca la diferencia, el que decide partidos cuando más importa. 7 goles en Liga, hermano. 7 goles que son 7 puñaladas al corazón barcelonista, 7 recordatorios de lo que significa tener clase mundial en tu plantilla. Pero vamos por partes, porque esto tiene mucha más miga de la que parece. El partido de ayer fue una exhibición total del Madrid. Una demostración de fuerza que dejó claro por qué son los reyes de Europa. Militao abrió el marcador con autoridad, mostrando esa solidez defensiva que caracteriza a los grandes equipos, pero fue Mbappé quien puso el broche de oro con un gol que es pura clase, pura elegancia, pura definición de lo que significa ser un crack mundial. Velocidad supersónica, potencia devastadora, definición quirúrgica. Todo lo que un delantero top debe tener reunido en una sola jugada que vale millones de euros y que demuestra por qué el Madrid invirtió tanto en él. Y mientras Kylian celebraba en el Bernabéu con esa sonrisa de satisfacción que solo tienen los grandes cuando saben que han cumplido, en Barcelona seguían vendiendo humo con su niño prodigio, seguían alimentando esa fantasía de que tienen al nuevo Messi entre sus filas. Porque seamos claros, hermano, seamos brutalmente honestos aunque duela. Lamine Yamal será muy bueno, tendrá mucho futuro, será una pieza importante para el Barça, pero compararlo con Mbappé es como comparar un Seat Ibiza con un Ferrari. Pueden ser bonitos los dos, pueden funcionar los dos, pero solo uno es una máquina de ganar títulos, solo uno es una garantía de éxito, solo uno tiene esa experiencia que se necesita para triunfar en los momentos más importantes. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, donde la psicología del fútbol se vuelve fascinante, porque Mbappé no está jugando solo al fútbol. Está jugando al ajedrez mental, está moviendo piezas en un tablero que va mucho más allá de los 90 minutos. Cada gol es una declaración de intenciones, cada celebración es un mensaje codificado, cada aparición pública es una movida calculada al milímetro. Cuando le preguntaron por su adaptación al Madrid, su respuesta fue cristal clear, transparente como el agua. Está aquí para ganar todo, para ser el mejor, para demostrar que hay niveles en este deporte. Y ese mensaje, créeme, se escucha perfectamente desde Barcelona. Se escucha en cada rincón de Can Barça, desde las oficinas hasta el vestuario, porque allí saben que tienen un problema. Un problema grande, gordo y que marca goles como churros. Hermano, tienes que entender una cosa fundamental que muchos se niegan a aceptar. Mbappé no llegó al Madrid para ser un jugador más, no vino para hacer números, no fichó para rellenar una plantilla. Llegó para ser el rey, el jefe absoluto, el que marque la diferencia en los partidos importantes, el que decida Champions y ligas cuando todo esté en juego. Y eso lo está demostrando semana tras semana, partido tras partido, gol tras gol. Mientras en Barcelona siguen esperando que Lamine Yamal dé ese salto definitivo que tanto prometen, Mbappé ya está en otra dimensión, ya está instalado cómodamente en el nivel de los grandes, de los que deciden clásicos históricos, de los que ganan Champions League jugando. Y eso duele, hermano. Duele muchísimo en Barcelona, duele en cada rincón del barcelonismo. Porque seamos honestos de una vez por todas, pongamos las cartas sobre la mesa sin trampa ni cartón. ¿Cuántos goles lleva Lamine Yamal esta temporada en competiciones importantes? ¿Cuántos partidos ha decidido cuando el equipo se jugaba a algo gordo?
¿Cuántas veces ha aparecido cuando las cosas se ponían feas y el Barça necesitaba a su estrella? Las estadísticas son demoledoras, hermano. Son números que no mienten, que no se pueden maquillar, que no admiten interpretaciones. Mbappé está a otro nivel completamente diferente, está en otra liga, está jugando un deporte diferente al resto. Y mientras el barcelonismo sigue viviendo de promesas eternas y de futuros que nunca llegan, Mbappé está escribiendo historia en tiempo real, está marcando una época con letras de oro. Pero aquí no acaba la cosa, porque lo que más me llama la atención, lo que más me fascina como analista, es la actitud. La confianza absoluta. La tranquilidad pasmosa. La forma en la que Mbappé se mueve por el campo como si fuera su casa de toda la vida, como si hubiera nacido con la camiseta blanca puesta. Como si el Bernabéu siempre hubiera sido suyo y de nadie más. Esa seguridad para encarar, esa tranquilidad para definir en los momentos de máxima presión, esa facilidad para crear ocasiones de la nada. Eso no se aprende en ninguna academia, hermano. Eso no se enseña en la Masía ni en Clairefontaine. Eso se nace con ello. Es genética pura, es talento en estado salvaje. Mbappé lo tiene desde pequeño, lo ha tenido desde que empezó a tocar un balón. Es un ganador nato, un crack de los de verdad, de los de toda la vida. Y mientras tanto, en Barcelona, siguen vendiendo esa moto oxidada de que Lamine Yamal es el nuevo Messi, el heredero natural del trono barcelonista. Hermano, por favor, un poco de respeto. Respeto mucho al chaval, tiene talento innegable, tiene futuro prometedor, puede llegar lejos en este deporte, pero compararlo con Messi es una falta de respeto monumental hacia Leo, hacia su legado, hacia todo lo que construyó en Barcelona. Y compararlo con Mbappé es simplemente no entender absolutamente nada de fútbol, es vivir en una fantasía paralela donde los deseos se confunden con la realidad. Porque Kylian ya ha demostrado en el PSG durante años, en la selección francesa siendo campeón del mundo, y ahora en el Madrid desde el primer día, que es un jugador diferencial. Un jugador que marca épocas, que cambia la historia de los clubes, que decide finales. La realidad cruda, la que duele pero hay que aceptar, es que estamos ante dos filosofías completamente diferentes, dos formas de entender el fútbol que chocan frontalmente. En Barcelona apuestan por la promesa eterna, por el futuro que siempre está a la vuelta de la esquina pero nunca llega, por lo que puede llegar a ser algún día si las estrellas se alinean perfectamente. En Madrid han fichado a la realidad más pura, al presente más brutal, a lo que ya es y ya está demostrado. Y esa diferencia se nota, hermano. Se nota en cada partido, en cada gol, en cada celebración, en cada declaración post partido. Mbappé no tiene que demostrar nada a nadie porque ya lo ha demostrado todo. Lamine Yamal, por muy bueno que sea y por mucho potencial que tenga, aún tiene que ganarse ese respeto, aún tiene que dar esos pasos gigantes que separan a los buenos de los legendarios. Y lo que más me fastidia, lo que más me enerva del barcelonismo y de sus medios afines, es esa obsesión enfermiza por comparar todo con el Madrid. Es esa necesidad constante de medirse con el eterno rival. Hermano, si Lamine Yamal es tan bueno como dicen, si realmente tiene ese talento generacional que proclaman, déjalo brillar por sí mismo, déjalo crecer sin esa presión constante, sin necesidad de compararlo con nadie. Pero no, siempre tienen que ponerlo al nivel de Mbappé, de Vinicius, de los cracks consagrados del Madrid. Y claro, cuando llegan las comparaciones reales, cuando se ven las estadísticas sin maquillaje, cuando se analiza el impacto real en el campo de juego, la realidad duele como una bofetada en plena cara. Porque Mbappé no solo marca goles espectaculares como el de ayer. No es solo un goleador mecánico que cumple con su cuota. Es mucho más que eso. Genera ocasiones para sus compañeros, crea espacios donde no los hay, desequilibra defensas enteras con su simple presencia, obliga a los rivales a modificar sus sistemas tácticos. Es un jugador total, completo, redondo, que entiende el fútbol a la perfección desde todos los ángulos posibles. Y esa madurez táctica, esa experiencia acumulada, esa capacidad innata para decidir partidos importantes cuando la presión aprieta, es algo que no se puede enseñar en ningún manual. O lo tienes o no lo tienes. No hay término medio. Mbappé lo tiene desde hace años, lo ha refinado hasta convertirlo en un arte. Mira, hermano, quiero ser completamente claro en esto porque no quiero que nadie malinterprete mis palabras. No estoy diciendo que Lamine Yamal no sea un buen jugador. No estoy negando su talento. El chaval es bueno, muy bueno incluso, tiene unas condiciones técnicas impresionantes, una visión de juego prometedora, puede llegar lejos en este deporte si sigue trabajando y mejorando. Pero hay que ser realistas, hay que tener los pies en el suelo, hay que separar los deseos de la realidad objetiva.
Una cosa es ser una promesa brillante y otra muy diferente es ser una realidad contrastada. Mbappé es una realidad incuestionable. Una realidad que está marcando goles decisivos, ganando partidos importantes y escribiendo historia con letras doradas. Lamine Yamal, por ahora y siendo completamente objetivos, es una promesa. Una promesa muy bonita, muy esperanzadora, pero una promesa al fin y al cabo que aún debe materializarse en títulos y momentos decisivos. Y esa diferencia fundamental se nota brutalmente en los momentos importantes, en esos partidos que definen temporadas y carreras. Cuando llegan los partidos grandes, esos donde se juegan títulos y sueños, cuando la presión aprieta hasta límites insoportables, cuando hay que dar la cara y asumir responsabilidades, ahí es donde se ve la diferencia abismal entre los buenos y los grandes, entre las promesas y las realidades consolidadas. Mbappé ya ha demostrado en Champions League, en mundiales de fútbol, en finales continentales, que es un jugador hecho para los momentos grandes, para cuando todo está en juego y no hay margen de error. Su currículum habla por sí solo: campeón del mundo, subcampeón del mundo, finalista de Champions, goleador en finales. Lamine Yamal, por el contrario, aún tiene que escribir esas páginas doradas, aún tiene que demostrar que puede rendir cuando más importa. La presión psicológica que debe sentir el chaval del Barça tiene que ser absolutamente brutal, hermano. Imagínate por un momento estar en su piel. Tener que lidiar constantemente con comparaciones imposibles con jugadores del nivel de Mbappé, tener que cargar sobre sus hombros jóvenes con el peso titánico de ser el futuro del club más grande de Cataluña, tener que lidiar día tras día con las expectativas desmedidas y a veces irreales del barcelonismo más exigente. Eso no es fácil para nadie, y menos para un chaval de su edad que debería estar disfrutando de su fútbol sin esa presión constante. Y más cuando tienes enfrente a un jugador como Kylian que cada semana, cada partido, cada gol te recuerda cuál es el nivel real del fútbol de élite, cuál es el estándar que hay que alcanzar para estar entre los mejores del mundo. Porque al final del día, hermano, el fútbol son resultados tangibles. Son goles en momentos decisivos, son asistencias que cambian partidos, son títulos que quedan para la historia. Y en esa métrica implacable que no admite excusas ni interpretaciones, Mbappé está en una dimensión completamente diferente. Lleva años, no meses, años demostrando que es un crack de verdad, un jugador diferencial que aparece cuando más se le necesita, uno de esos futbolistas especiales que marcan épocas enteras. Y por mucho que duela en Barcelona, por mucho que les cueste aceptarlo, esa es la realidad más pura. Una realidad que duele cuando la admites, pero que es innegable cuando la analizas con objetividad. Y no estamos hablando únicamente del presente inmediato. No nos quedemos solo en lo que está pasando ahora. Estamos hablando del futuro más próximo, de los próximos años que definirán una era en el fútbol español. Porque con Mbappé instalado cómodamente en el Madrid y rindiendo a este nivel estratosférico, el equilibrio de fuerzas en España ha cambiado completamente y de manera irreversible. Ya no es solo Vinicius destrozando por la banda izquierda con esa velocidad y ese desequilibrio que enloquece a las defensas rivales. Ahora tienes a Kylian ocupando el centro del ataque, un jugador que puede decidir cualquier partido en cualquier momento con una sola acción, con un solo movimiento. Un jugador que cuando está inspirado, cuando le viene el día, es simplemente imparable para cualquier defensa del mundo. La exhibición de ayer contra el Español, ese gol que todos estamos recordando, es solo una pequeña muestra de lo que está por venir en los próximos meses. Es un aperitivo de lo que nos espera. Porque Mbappé cada día que pasa está más adaptado al estilo de juego del Madrid, cada entrenamiento entiende mejor las ideas tácticas de Ancelotti, cada partido se entiende mejor con sus compañeros de ataque. Y esa progresión, esa curva ascendente, da miedo, hermano. Da muchísimo miedo si eres del Barcelona y sabes que tienes que enfrentarte 2 veces esta temporada a esa máquina perfecta de hacer goles y decidir partidos importantes. El tema de la adaptación es crucial y no se está hablando lo suficiente de ello. Muchos esperaban que Mbappé necesitara meses para acoplarse al Madrid, para entender un estilo de juego diferente, para conectar con sus nuevos compañeros. Pero la realidad está siendo completamente diferente. Su integración está siendo ejemplar, casi perfecta. Desde el primer día demostró que había venido para quedarse, para ser protagonista, para marcar la diferencia. Y esa facilidad para adaptarse, esa capacidad para rendir desde el minuto 1, es otra demostración más de su clase mundial. Y mientras tanto, Lamine Yamal seguirá siendo la gran esperanza barcelonista, la joya incuestionable de la Masía, el futuro brillante del club. Pero aquí está el problema fundamental que nadie quiere reconocer en Barcelona. El fútbol no se juega en el futuro, hermano. No se ganan títulos con promesas.
No se conquistan Champions League con potencial. Se juega en el presente más inmediato, se gana en el aquí y ahora. Y en el presente, siendo brutalmente objetivos, Mbappé está varios escalones, varias dimensiones por encima de cualquier joven promesa por muy buena que sea, por mucho talento que demuestre en los entrenamientos o en partidos contra equipos menores. Las comparaciones son inevitables y cada vez más dolorosas para el barcelonismo. Cada fin de semana, cada fecha de liga, cada partido europeo es una nueva oportunidad para que Mbappé demuestre su superioridad, para que amplíe esa distancia que ya existe entre él y cualquier joven talento. Y eso genera una frustración enorme en Barcelona, una sensación de impotencia porque saben que, por ahora, no tienen respuesta para lo que está haciendo el francés en el Madrid. Lo que está claro es que estamos ante una nueva era en el fútbol español, una época que se recordará por la supremacía individual de ciertos jugadores. Una era donde el Madrid tiene en su plantilla a uno de los mejores delanteros del mundo en su mejor momento vital y futbolístico. Y eso, guste o no guste, va a marcar la diferencia en los próximos años de manera categórica. Porque jugadores como Mbappé no salen de la tierra todos los días. Son especiales, son únicos, son de esos talentos generacionales que cambian para siempre la historia de los clubes donde juegan. La mentalidad ganadora es otro factor diferencial que no se puede pasar por alto. Mbappé llegó al Madrid con un chip mental forjado en la élite, acostumbrado a ganar, a estar en finales, a decidir partidos importantes. Esa experiencia en momentos de máxima tensión es invaluable y marca la diferencia cuando llegan los partidos que realmente importan. Ha jugado finales de Mundial, finales de Champions, ha sentido la presión de los grandes escenarios. Ese bagaje mental es algo que no se puede improvisar ni enseñar rápidamente. El impacto mediático también es brutal y está jugando a favor del Madrid. Cada gol de Mbappé genera titulares mundiales, cada actuación suya es analizada en los principales medios deportivos del planeta. Esa repercusión mediática no es solo marketing, es presión psicológica adicional para los rivales que saben que se enfrentan a una figura mundial, a alguien que está en el foco de atención de todo el mundo del fútbol. Y el mensaje que está enviando Kylian es cristalino, no admite interpretaciones. Ha venido a Madrid a ganar todo lo que se pueda ganar, a ser el mejor jugador del mundo, a demostrar que hay niveles estratosféricos en el fútbol de élite que pocos pueden alcanzar. Y de momento, hermano, lo está consiguiendo de manera brillante. Gol tras gol, partido tras partido, está dejando claro que el Madrid no ha fichado solamente a un jugador más para su plantilla, sino que han incorporado una garantía absoluta de éxito, una póliza de seguro para los momentos decisivos. La diferencia de clase se nota hasta en los detalles más pequeños. En la forma de golpear el balón, en la elegancia de sus movimientos, en la inteligencia táctica para encontrar espacios, en la frialdad para definir bajo presión. Son matices que solo los grandes jugadores dominan y que marcan la diferencia entre ser muy bueno y ser excepcional. El factor Champions League también jugará un papel crucial en esta comparación. Ahí es donde realmente se miden los grandes jugadores, en las noches europeas más exigentes. Mbappé ya ha demostrado su nivel en esta competición, ha marcado goles decisivos, ha brillado en las rondas finales. Es un territorio conocido para él, donde se siente cómodo y donde ha demostrado repetidas veces que puede marcar la diferencia. La presión sobre Lamine Yamal va a ir en aumento, especialmente si Mbappé sigue a este nivel estratosférico. Cada actuación del francés será un recordatorio de lo que significa estar en la élite mundial, de cuál es el estándar que hay que alcanzar para ser considerado entre los mejores. Y esa presión constante puede ser muy pesada para un jugador joven que está en proceso de formación y crecimiento. Al final, hermano, lo que estamos viendo es el choque entre dos filosofías completamente diferentes. Madrid apostó por la garantía, por lo seguro, por quien ya había demostrado su valor en los escenarios más importantes. Barcelona sigue apostando por el potencial, por el crecimiento, por el desarrollo a largo plazo. Ambas estrategias tienen su lógica, pero los resultados a corto plazo están siendo categóricos. Así que la pregunta que te hago, la reflexión que quiero que te lleves de este análisis, no es si Lamine Yamal llegará algún día al nivel de Mbappé. Esa comparación puede ser injusta para un chaval tan joven. La pregunta real es si alguna vez existirá un jugador en el Barcelona que pueda igualar lo que Kylian está haciendo ahora mismo en el Madrid. Porque estamos ante un fenómeno, hermano. Ante un crack de los de verdad, de los de toda la vida. Ante uno de esos jugadores especiales que solo aparecen cada generación y que marcan una época dorada en los clubes donde juegan. La exhibición de ayer contra el Español no fue casualidad. Fue una demostración más de que el Madrid tiene en sus filas a un jugador diferencial, a alguien que puede cambiar cualquier partido con una sola acción.
Y mientras Barcelona sigue esperando que su joven promesa dé ese salto definitivo, Mbappé sigue escribiendo historia semana tras semana. ¿Cree sinceramente que Lamine Yamal podrá algún día estar a la altura de lo que está demostrando Mbappé temporada tras temporada? ¿O piensas que la diferencia de clase, de experiencia y de mentalidad ganadora es demasiado evidente como para ignorarla? Déjamelo claro en los comentarios, porque quiero saber exactamente qué opinas sobre esta comparación que está dividiendo al fútbol español. Y si has tenido la paciencia de llegar hasta aquí, si has aguantado todo este análisis en profundidad, hermano, dale like al vídeo y suscríbete al canal, porque cada semana vamos a estar analizando todo lo que pasa en el mundo del fútbol sin pelos en la lengua, sin miedo a decir las verdades que otros no se atreven a pronunciar. Activa la campanita porque las próximas semanas pueden traer el clásico y ahí veremos si Lamine Yamal es capaz de plantar cara al huracán Mbappé en el Bernabéu, o si simplemente confirmaremos lo que muchos ya sabemos, que hay jugadores buenos, hay jugadores muy buenos, y hay cracks mundiales como Mbappé que están en una categoría completamente diferente, en una dimensión propia que pocos mortales pueden alcanzar.